Les voy a invitar que me acompañen con sus Biblias, Apocalipsis 2:5, y vamos a hacer una pequeña oración. Me siento raro aquí, honestamente, me siente raro, pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración ahí donde está. Señor, te damos gracias, Padre. En esta tarde, Padre, sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, no importa cómo estemos acomodados, cómo estemos, Padre Santo, yo sé, Señor, que tú estás aquí, Señor, que tú te mueves, Padre. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que en esta atmósfera, Señor, en la que estamos, Padre Santo, sea tu presencia moviéndose, sea tu Espíritu Santo moviéndose, Padre Santo, seas tú glorificándote, Padre Santo. Señor, te pido en esta hora, Señor, que tú seas acomodando los medios, todo lo necesario, Padre Santo, para que en esta tarde, Señor, podamos recibir, Señor, tu palabra, Señor, como tú quieres que la recibamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Ok, Apocalipsis 2:5, ¿estamos ahí? Ok. Bueno, de hecho vamos a empezar Apocalipsis 2:2. Estoy como me pongo las notas al revés. Es del 2 al 5. Apocalipsis 2 al 5. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Esta palabra la hemos hablado muchas veces y siempre hablamos acerca del amor que sentimos cuando empezamos a andar cuando nos volvemos cristianos, cuando llega el primer amor y empezamos a ese sentimiento que tenemos, que se siente bonito, ¿verdad? Y un poco distinto. Quiero comenzar de esta manera. Hace unos días atrás, mientras usaba mi teléfono y me metía a Facebook y scrolleaba, cuando bajas para abajo, scrolleaba mi teléfono, me encontré con una publicación que decía, bueno, era un hermano también que compartió esta publicación, y el título que le puso a esta publicación era algo así más o menos como, no recuerdo exactamente, pero era más o menos como un aviso y decía, para que no caigas en algo así, mencionaba la palabra maldita, doctrina de la prosperidad. ¿Amén? De la prosperidad. Y entonces me puse a ver el video y hablaba acerca de un video de un hermano, no sé exactamente en qué país, pero se nota que es un país de Centroamérica, Sudamérica, no estoy seguro de dónde es. Y salió así como un reportaje, como en las noticias, ¿no? Y hablaba de que este hermano de alguna manera hizo fraude con su congregación. Incluso a lo mejor lo han mirado, no estoy seguro. Él hablaba acerca de que $1,000 matan a un gigante, algo así, ¿verdad? Un gigante. Y entonces hablaba de que las personas lo andaban buscando porque él había dicho que iban a comprar un estadio. Era una iglesia que había crecido mucho ya, de acuerdo a lo que miro. Había crecido bastante, eran miles de miembros ya dentro de la congregación. Y algo no sé qué pasó, él les dijo que iban a comprar un estadio para que se hicieran, imagino, los servicios y todo ahí. O sea, cuando ya están hablando de comprar un estadio, estás hablando de que es una super mega iglesia, ya estás hablando de muchas miles de personas. Y él compartía esto, él les decía que, más o menos entiendo que las palabras que él usó fue de que, porque yo me metí a los comentarios y ves que empiezas a mirar una publicación y te empiezas a mirar en los comentarios así como, más o menos es como chisme, ¿verdad? No, para ver qué es lo que escribieron los demás o de qué se trata, ¿verdad? Y decía que él les había dicho que si que daban $1,000 representaba que ellos vencían un gigante, y les preguntaba, ¿qué clase de gigante tienes en tu vida?
Y es obvio, ¿verdad? Todos tenemos situaciones difíciles, tenemos situaciones financieras, tenemos situaciones de algunos de enfermedades. O sea, ¿qué clase de enfermedad tienes? ¿Cuál es tu gigante? Y él les mostraba y les decía, si das $1000, vas a vencer un gigante. Incluso cuando les pasaba el reportero, les preguntaba, ¿cuántos gigantes derribaste tú? Y él decía, derribé un gigante. ¿Cuánto de esos son $1000? ¿Verdad? Y otro decía, no, pues yo di 3000, y así, ¿me entiendes? Y resulta que al final no compraron el estadio, sino parece que fue otra cosa, un estadio, un lugar más chiquito. El caso es que lo buscaban por eso. El punto de eso, no quiero llevarte tanto a hablar de esto, ¿verdad? De lo que hablaba el video y todo eso, sino lo que voy en esto es cuando yo leía los comentarios, que tú vas leyendo los comentarios, te das cuenta del sentir de las personas. Eran personas cristianas y personas no cristianas también quienes comentaban. Las personas cristianas hablaban acerca de que de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y todo ese tipo de cosas, y las personas no cristianas hablaban y de alguna manera se burlaban y decían, por eso yo no voy a las iglesias cristianas, por eso yo no creo en Jesús, por eso yo no creo en ese tipo de cosas. Y entonces me di cuenta que en todo este comentario, en todo este video y en toda esta publicación que se hizo, yo no miré a Jesús glorificado, ¿entiendes? Yo no miré que Dios se glorificara en eso, ¿verdad? Vengo a la fuente de donde lo pusieron, lo publicó un hermano, ¿verdad? Cristiano también, y lo colocó en Facebook para compartirlo en algo público, ¿verdad? Y bueno, honestamente, cuando yo leía esto me puse a pensar y dije, ¿cuál es la razón por la cual él publicó esto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motiva a ti publicar algo, ¿verdad? Entonces me puse a pensar y mientras estaba yo leyendo esto, se me vino este versículo, este último versículo donde Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le muestra, dice, he mirado tus obras y he mirado que caminas rectamente, ¿verdad? He mirado que, digamos, eres la iglesia casi perfecta. Le damos casi por el último, que de verdad, eres casi perfecta, le decía. He mirado que sigues todo en regla, vas perfectamente, tienes una buena doctrina, enseñas bien, predicas bien, exhortas bien, levantas al caído bien, todo lo haces perfectamente, ¿verdad? Nada más tienes un pequeño detalle, decía, que has olvidado tu primer amor, ¿verdad? Entonces cuando yo veía esta publicación me vino a la mente y preguntar, cuando ves y todo esto que están leyendo las personas y ves que otras personas que no son cristianas y llegan este mensaje y les llega este mensaje que yo sé que es incorrecto, yo sé que yo no estoy con esto tratando de salvar a este hermano, tratando de salvar a la doctrina de la prosperidad, que es cierto, hoy día en todo el mundo se ha desatado una doctrina acerca de la prosperidad, donde te dicen que si tienes algo, pues da tanto dinero y Dios te va a bendecir tanto, donde te dicen que des tanto y cualquier cosa, ¿no? El punto es que se enfocan de una manera financiera. Se enfocan en eso y te dicen que si tú das tanto, Dios te va a bendecir y te va a sacar de tus problemas financieros y todo ese tipo de cosas. Y si nos vemos en la palabra, nos damos cuenta de que es verdad, o sea, Dios nos prospera, Dios nos bendice, pero Dios no quiere que nos enfoquemos en esas cosas de voy a dar tanto, que voy a dar $1 y Él me va a regresar 100, algo así, ¿verdad? Que tú das tanto y Dios te devuelve tanto, porque la Escritura no habla eso. No dice que si tú das tanto Él te va a dar esto, o que si das esto el otro. Pero sí nos dice que vamos a ser bendecidos, sí nos dice que vamos a ser prosperados. Y cuando hablamos de prosperidad no solamente habla acerca de financieramente. Hay muchas maneras de hablar de la prosperidad. Hay muchas maneras de hablar de una bendición. Hay muchas maneras de expresar lo que Dios nos da, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera sabemos por qué estamos aquí, por qué estamos vivos, por qué respiramos, por qué tenemos salud, por qué Dios nos quitó un mal de nuestro cuerpo, por qué Dios hizo lo que hizo en nosotros. Amén. Porque Dios ha protegido a nuestra familia a pesar de tantas cosas. Vemos ahí el enfoque de Dios a nuestras vidas
Y vemos que no es un enfoque financiero, no es un enfoque en el cual te va a dar, das $1 y tú él te da 100. Volviendo a esto, cuando lees estos mensajes te das cuenta de que Dios no es glorificado, de que Jesús no salió glorificado. Lo único que miro es a un enemigo que ha logrado dividir una iglesia. Amén. No sé si, bueno, tú no estuviste, pero cuando estuvimos con Edwin ahí en el retiro, el hermano Fausto, que por alguna razón se nos pegó mucho en este encuentro, en este retiro que tuvimos, y platicamos algunas palabras con él, y una de las palabras que él dijo, y se me quedó, dice, la forma en que el enemigo está atacando este tiempo es, divide y vencerás. Dice, divide y vencerás. Y a lo que se refiere es de que, es cierto, cuando hay un reino dividido, cuando hay un pueblo dividido, no se puede crecer, porque unos le atacan a otros y otros a otros, ¿verdad? Es imposible crecer. Entonces cuando veo esta publicación, me pongo a pensar en el sentir de esa persona y digo, ¿por qué publicó esto? Y creo sinceramente que no pensó en un instante en el amor hacia el prójimo, ¿saben? En el amor que Dios nos dice que nosotros debemos de tener en primer lugar. ¿Saben? Si me acompañan con sus Biblias, vamos a Marcos 12:28. Ok, dice ahí, Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Amén? Entonces, cuando iba yo leyendo esta publicación y por alguna razón se me vino ese versículo en ese momento a mi mente, donde dice, he mirado tus buenas obras, he mirado que todo lo has hecho perfecto, he mirado que tienes una buena doctrina, que enseñas bien, que corriges bien. Incluso dice, he mirado que has descubierto a los que son mentirosos, has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Pero dice, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y cuando veo ese primer amor, yo sé que muchas veces nosotros lo tomamos como que nuestros primeros días de cristiano, nuestros primeros días en los cuales nos convertimos, ¿verdad? Pero cuando leí esto, de alguna manera Dios me habló y me dijo, el primer amor que debes ver en tu vida es, ¿cuál es el primer y mayor gran mandamiento que hay? Amarás al Señor tu Dios con todo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo. Amén. Incluso, si seguimos leyendo la escritura en Primera de Juan 4:20, vamos a leer primero ese. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Cuando yo veo esta publicación se me viene y digo, ok, está muy bien, está publicado esto, está mostrando, lo está exhibiendo, literalmente, está exhibiendo algo, ¿verdad? Pero yo creo que no le pasó en su mente que otras personas iban a mirar esto y que por pura causa de eso, muchas personas no se van a acercar a una iglesia cristiana, muchas personas no van a venir al conocimiento de Dios. Yo sé que, por eso incluso dice la escritura que hay de nosotros, dice, si somos piedra de tropiezo para uno de esos pequeñitos. Y cuando habla de esos pequeñitos se refiere a esas personas nuevas que andan en el mundo, a esos que andan perdidos en el mundo, ¿verdad? Muchas veces no entendemos cuando alguien anda perdido, a veces queremos que actúe de una manera diferente, pero tenemos que entender que esa persona está perdida y que va a actuar como una persona perdida. Amén. Dice que hay de nosotros si actuamos y nosotros somos la causa de que somos esa piedra de tropiezo para esos pequeñitos. Yo sé que este hermano, si lo hizo, lo que haya hecho, y todos los hermanos en el mundo que
hacen cosas y engañan a personas y estafan a personas, la Escritura misma lo dice, que ellos tendrán su parte en el reino, amén. Ellos ya tendrán su paga, amén. Y ellos a lo mejor son piedra de tropiezo, pero que yo agarre y empiece a replicar algo que ellos hicieron sin tomar en cuenta que lo que yo estoy publicando, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo va a hacer que otras personas caigan. Es como yo también estoy haciéndome parte de esto, amén. Lo que yo incluso tuve ese momento cuando estaba scrolleando y mirando esto, dije, me dieron ganas de escribir un comentario y decir, no te fijes en los hombres, sí, a Dios, ¿verdad? Pero por alguna razón siempre me mantengo así como, digo, no voy a decir nada porque a lo mejor, ¿me entiendes? Mejor. Y a lo que voy con esto es, muchas veces nosotros, lo que hablamos, lo que publicamos, incluso hoy día, ¿verdad? Las publicaciones están a la orden del día. No nos fijamos lo que hacemos. Y puede ser que somos perfectos, tanto como digamos en la iglesia. Puede ser que somos de esas personas que nunca faltan a la iglesia, que siempre están en la oración, de esas personas que ayunan, de esas personas que se mueve la presencia de Dios cuando hablan, que el Espíritu Santo se glorifica. Pero si no tenemos ese cuidado de amar a nuestro prójimo, amén, esa es la razón por la cual Dios nos va a rechazar, amén. Esa es la razón por la cual Él nos va a hacer a un lado, amén. A lo que voy, hermano, tenemos que recordar ese primer amor que debe estar, el primer amor en nuestras vidas, amén. ¿Cuál es el primer amor que debe haber en nuestras vidas? Se llama Jesús. Y el segundo dice que es nuestro prójimo. Levíticos 19:17. Esta vez me puse a buscar versículos para poder tener así como una estructura bien formada de lo que iba yo a hablar. Amén. 19:17. Levíticos 19:17. Esta es la primera vez que habla la Escritura acerca del amor al prójimo. Y dice aquí Levíticos 19:17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Algo que quiero, por eso vamos a ir a otro versículo, pero quiero que recordemos esto, ¿verdad? Dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos. ¿De quiénes? De los hijos de tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay. Ahora sí, Primera de Juan 2:7. Primera de Juan 2:7. Se me olvida el micrófono. Primera de Juan 2:7. Aquí Juan hablando y dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dice Juan, no os escribo un nuevo mandamiento, no escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que ya estaba en la ley, os doy. Pero les doy, siempre dice, pero siempre les doy un nuevo mandamiento. Eso como que se contradice ahí, ¿verdad? Como dice, no les doy nuevo mandamiento, pero les doy nuevo mandamiento. Algo así como que se ve contradictorio. Pero por eso les llevé a Levíticos para que leyéramos. Y es donde decía que amarás a tu prójimo, y no refiriéndose al pueblo de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a los hermanos. Dice que al principio en la ley decía que deberíamos amarnos nosotros, los hijos de Dios, solamente los hijos de Dios, ¿verdad? Y aborreceríamos al impío, aborreceríamos a los que no creen en Dios. Pero en el nuevo mandamiento, Él dice, no les doy un nuevo mandamiento, sino es el mismo. Lo único que hace es que lo amplía.
Y cuando viene Jesús es lo que hoy trae a nosotros. Jesús viene y amplía ese mandamiento. Ahora ya no se deben amar solamente ustedes como iglesia, no se deben amar solamente ustedes como pueblo, sino ahora yo amplío ese mandamiento y lo amplío para que amen a su prójimo, refiriéndose más allá de la iglesia. Amén. Que ahora nos dice, incluso Jesús dice que debemos amar a nuestro enemigo. Incluso Jesús nos dice que debemos amar a aquel que nos agrede, que debemos amar a todo el mundo prácticamente. Vemos cómo lo único que cambió es que Él vino y amplió ese mandamiento en nuestras vidas. No quitó el mandamiento de amar a nuestro prójimo, sino lo amplió. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que con más razón ahora debemos de cuidar cómo nosotros nos llevamos en el mundo, de qué manera nosotros hablamos en el mundo, de qué manera nos conducimos en el mundo y de qué manera mostramos nuestro amor al prójimo en el mundo. Amén. Yo sé que muchas veces se nos hace fácil cuando miramos una publicación de alguien, y yo sé que hoy día si tú te metes a YouTube, si tú te metes a Facebook, hay un montón de videos que exponen a apóstoles, que exponen a pastores, que exponen a gente, y yo sé que lo hacen con la intención de que no vayan a esa iglesia, de que se alejen de esa doctrina, de que no estén en eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de, la escritura nos habla, no recuerdo ahorita el pasaje, pero se me vino a la mente que Jesús mismo nos dio cómo debemos arreglar los problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dice que si miramos a una persona que está haciendo algo incorrecto, que dice que la confrontemos uno a uno, ¿verdad? Y que si no hace caso, entonces que vengamos y lo confrontemos, que llevamos a un hermano que es un testigo, ¿verdad? Y que si no hace caso, dice, entonces que vayamos y frente a la congregación, ¿verdad? Y si no hace caso, entonces dice que nosotros lo tomemos como una persona que no es hijo de Dios, ¿verdad? Una persona que no está haciendo las cosas correctamente. Simplemente que digamos que no es parte de nosotros, ¿verdad? Pero yo veo hoy día cuando vemos estos tipos de cosas que están pasando en el mundo, me doy cuenta de que no tomamos estos pasos y lo que hacemos es inmediatamente los exponemos al mundo. Los exponemos y quizás Jesús, por alguna razón, yo pienso, ustedes no se han puesto a pensar, ¿fue Pablo o fue Pablo, verdad? Quien dio el que dio estas enseñanzas de cómo, de cuando un hermano está en lo correcto, cómo nosotros debemos proceder. Era Pablo, ¿no? Pablo. Amén. Por alguna razón Pablo hizo esto. Y yo digo que es precisamente por eso, por amor a aquellos que aún no se han acercado al Evangelio, por amor a aquellos que aún están por venir a nosotros. Amén. Amén. Y entonces, obviamente, Pablo se basa, ¿verdad?, en las enseñanzas de Jesús, o tiene que estar respaldado ahí. Pero a lo que voy en esta tarde, hermano, es, ok, diremos nosotros, bueno, pero eso a mí qué, ¿amén? Yo no me agarro y no pongo a publicarme ahí, no me agarro, yo no estoy contra ningún apóstol, ni me pongo a publicar, ni nada de esas cosas. Pero cuando habla de acerca del amor al prójimo, no solamente que lo miremos, sino lo odiemos o que no sintamos algo contra él, sino que nos habla de que nosotros debemos de darle el valor que Dios le da a esa persona. ¿Amén? Si ustedes hoy día van y compran algo muy caro en la tienda, ¿por qué lo compran? Lo compran porque tiene un valor para ustedes. ¿Amén? Cuando ustedes de repente, me acuerdo, salen ahí unos videos donde dicen las cosas más caras que se han vendido en la historia, y pasan un violín ahí que está todo, que se vendió por tantos millones de dólares, y dices, ¿por qué se vendió en tantos millones de dólares? En realidad las cosas se venden por un precio, es porque alguien está dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Si tú un día vas y te compras un buen carro, es porque estás dispuesto a pagar ese precio, porque para ti tiene valor ese carro, ¿no?
Si tú te vas y te compras una buena ropa, unos buenos zapatos, en el caso de las mujeres un buen make-up, qué sé yo, vas y pagas por él porque para ti tiene valor. No vas a gastar poquito en algo porque para mí no vale eso. Yo voy a gastar algo porque para mí tiene valor eso. Cuando hablamos de una alma, tenemos que entender también el valor que representa para Dios, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio por esa persona. ¿No? Y por esa razón es que esa persona vale. Y por esa razón es que esa persona tiene ese valor. Y es ahí cuando nosotros, es que tú vales mucho, hermano. Es que nosotros valemos mucho. Tú no sabes lo que pagó Él. Dice que nos amó tanto. Dice que nos ama. Incluso dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a Dios a quién? Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos cuando entra Jesús al mundo, dice, ya no solamente amó a la iglesia, sino se amó al mundo, amó a todo lo que vemos alrededor, a todos los prójimos que vemos alrededor nuestro. Tenemos que entender el valor que representa para Dios nuestro prójimo. ¿Amén? Tenemos que entender el valor de esa alma. Si somos nosotros piedra de tropiezo, que se nos venga a nuestra mente lo que nosotros estamos haciendo perder el valor de esa persona, porque para Dios vale mucho. Hay una parábola donde dice que alguien encontró una piedra preciosa y dice que él fue y vendió todo lo que tenía con tal de venir y comprar esa piedra. Muchas veces nosotros creemos que esa parábola es de que nosotros fuimos y buscamos a Jesús, dice, y que Dios es esa piedra en nuestras vidas, pero la palabra se refiere a nosotros. Tú eres esa piedra preciosa. Y Jesús dio todo lo que tenía por ti. Fue y hizo todo lo que tenía por ti. Dice que dio su vida por ti, porque te ama, porque tienes un valor increíble para Él, tanto que dio su vida. Amén. Yo sé que si hoy día te dijera cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida por un carro, nadie lo haría, porque para mí no vale mi vida un carro. Amén. No vale eso. Pero para Jesús valiste su vida. Amén. Y nuestro prójimo vale. Cuando nosotros nos procedamos en el mundo y hablemos en el mundo, tenemos que tener cuidado del amor que nosotros expresamos y damos al prójimo. Por esa razón es que debemos amar al prójimo. No solamente es que voy a amar a Dios con todo mi corazón y voy a venir y lo voy a alabar y voy a dar todo lo mejor y voy a seguir todo al pie de la letra, y que se nos olvide el amor al prójimo. Amén. Tenemos que cuidar ese amor, que es un mandamiento. Y si lo pones atención, dice, en eso se resume todo. Amén. Haz de cuenta que todos los mandamientos y todas las profecías, incluso los profetas, dice, en esto se resume la ley y los profetas. Incluso cuando escuchamos una profecía de alguien, tenemos que entender que si esa profecía no tiene amor, no viene de Dios. Amén. No representa el amor de Dios, no viene de Dios, porque así lo dice la palabra en esto. Amén. Todas las profecías y todo está ahí. Se das de cuenta que Jesús lo juntó todo y nos lo puso así de sencillo, pero difícil. Amén. Así de sencillo, pero un poquito difícil. Que debemos amar a Dios, dice. Primero nos dice que lo debemos amar con todo nuestro corazón. ¿Tú te has puesto a pensar que es amar a Dios con todo tu corazón? Segundo nos dice, amarás al Señor con toda tu alma. Amén. Después nos dice con toda tu mente. Y el último con todas tus fuerzas. Amén. Y el último nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Sé que a lo mejor muchas veces dirán, bueno, sí, ya lo sé, pero a veces es necesario recordar y entender qué es lo que es importante para Dios. ¿Amén? Yo sé que allá afuera va a haber personas que van a aprovecharse de otros.
Allá afuera va a haber personas que se van a aprovechar de personas. Y a lo mejor les van a robar financieramente, muchos los van a engañar. Y eso es algo que está en la Escritura y no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros, ¿no? Si tenemos una buena doctrina, y yo sé que aquí hacemos lo posible por siempre enseñar lo correcto, ¿no? Hubo un tiempo en la iglesia que llegó una ola de doctrina en la iglesia anterior, ¿no? Donde hasta estábamos comiendo pasto, como decía Lore, ¿verdad? Nos ponían a comer pasto y a tirar flechas y cosas así. Pero una cosa que hemos tratado de hacer aquí en la iglesia es no desviarnos de lo que verdaderamente está en la palabra. Y eso es todo. ¿Amén? Nos guiamos en la palabra. Cuidamos esa doctrina. Y tratamos de que la doctrina que ustedes reciban sea sana. Amén. Pero no nos olvidemos del primer amor. Amén. Del amor que Dios quiere que nosotros le tengamos a Él y a sus pequeñitos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque sé, Señor, que tú nos amaste tanto, mucho antes de nosotros venir a tu presencia, mucho antes de que nosotros tuviéramos amado a ti. Dice tu palabra, Señor, que tú ya nos habías amado y que nos estabas esperando, Señor, ansiosamente, Padre. Y hoy día que ya estamos aquí, y hoy día que te alabamos, que te buscamos, que te glorificamos, Padre, te pedimos, Señor, Dios poderoso, Señor, que nunca, nunca se nos olvide ese amor que tú nos demandas que te tengamos, y ese amor que nos demandas que tengamos hacia nuestro prójimo, Señor, hacia aquel, Señor, que está afuera, hacia aquel que te necesita. Señor, ayúdanos, Señor, para nosotros no ser esa piedra de tropiezo, para que no sea vituperado tu